Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Damos la gloria y la honra al único Dios vivo y verdadero. Gracias damos al Señor en esta tarde, amigos y hermanos en Cristo que van a estar compartiendo este video, que lo estamos haciendo públicamente la palabra. Como ya dijo el Señor, que la palabra no está presa, la palabra es la luz, la palabra es lámpara, la palabra es la espada de doble filo. Y la palabra de Dios es la sustancia del alma. Y como dice el Salmo 119, señoras y señores, dice el Salmo 119 y el versículo 130, que la exposición de tus palabras hacen entender a los simples. El exponer las escrituras, el enseñar las escrituras, dice que hace sabio al simple. ¿Quién es el simple? Es un ignorante. Y ser un ignorante de las escrituras es peligroso. Es peligroso. Y nuestro hermano Pablo le dejó 2 cartas pastorales a Timoteo. Y en la segunda carta de Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda, no dice una parte de la Biblia. Para los amigos que no tienen conocimiento y hermanos que están recién convertidos, que vienen iniciando en el camino del Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en una de las cartas pastorales que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura toda es útil para nosotros. Y Romanos capítulo 15 dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en este libro es para enseñarlos a nosotros cómo vamos a conducirnos, cómo vamos a vivir en este siglo malo, cómo vamos a enseñar la escritura, porque toda ella relata la persona de Jesucristo, toda la escritura. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para nosotros esta escritura. Bien, hermanos, amigos que van a estar, ¿verdad?, a través de las redes sociales, ya que Dios nos ha permitido. En los días de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo escribía cartas a los hermanos. El apóstol Pedro enviaba cartas a los hermanos. Pero ahora nosotros, a través de estos instrumentos, son muy útiles para hacer llegar la palabra hasta donde Dios nos permita llegar, ¿verdad? Porque todo depende de la voluntad del Señor. Y estos instrumentos son buenos para lo bueno y malo para lo malo, porque a través de estos instrumentos tenemos personas corrompidas que se han autodestruido a través de estos teléfonos. Y también tenemos personas que han sido edificadas porque a través de estos instrumentos predicamos la palabra, la hemos predicado y la seguimos predicando. Bueno, señores,
y señoras, el tema de esta tarde es las manifestaciones de un apóstata. ¿Cómo conocer un apóstata? ¿Cuáles son las características de un apóstata? Gloria al Señor. Bienvenido el amigo, el hermano que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo conocer las características de un apóstata? La Biblia nos relata. A través de la Biblia hemos conocido qué es la apostasía nosotros, ya que el primer apóstata se llama Satanás. ¿Qué es la apostasía? Es haber andado en la verdad, ahora contradecir la verdad. Y para esto vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 16 y el versículo 17. Mas os ruego, hermanos. El apóstol Pablo escribió una carta a los hermanos que están en Roma. Y les dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. Muchos, vamos a ir directo, como decimos en Honduras, y vamos a pegarle, porque aquí el blanco, pues son todos los apóstatas que tenemos. Conocemos muchos, acá en Honduras y fuera de Honduras. Aquí hay una advertencia para la iglesia del Señor. Aquí hay una advertencia para los hermanos. Nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina del Señor. Muchos de los que una vez estaban en la verdad, hoy se oponen a la verdad. Y vamos a señalar algunos de ellos con nombre y apellido, ya que en la Biblia encontramos nosotros los malditos desviados de la doctrina del Señor. Y tenemos una línea de desviados con nombre y apellido. Tenemos al maldito Balaán, tenemos al maldito Caín, tenemos al maldito Abiraam, Coré y Natán, tenemos al maldito Esaú que se desvió, y tenemos al maldito Saúl que se desvió. Y por ahí tenemos a muchos que la Biblia nos dice que quedaron sus nombres plasmados en este libro para que nosotros verdaderamente, como ejemplo, para que tengamos cuidado. Y quedó escrito para nosotros la palabra de Dios, como contrarrestar estos apóstatas comerciantes de la fe. Y tenemos que denunciarlos y señalarlos con nombre y apellido, porque estos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que estos se visten de ministros, de evangelistas, de profetas, de pastores, de maestros, de apóstoles, denominados con títulos. Ellos se han puesto títulos. Ellos se han denominado ser siervos del Señor, ser ministros del Señor. Aquí en Honduras tenemos aquel perro de Chichihuite, este perro pornográfico, este perro fornicario, denominado ser evangelista. Nos dice Iglesia del Señor a través de las Escrituras que estas personas están causando graves problemas dentro de la doctrina del Señor, y deben de ser, dice la Biblia, separados de las ovejas del Señor. Hay que echarlos afuera, separados. Y la gravedad del pecado de esta basura que está haciéndole daño al evangelio llamado Cristian Urbina
Dios tiene pleito con este perro. Dios tiene guerra con ellos. Esta guerra, la guerra inició en el cielo. Oigan, perros, ¿a dónde inició la guerra? En el tercer cielo, con el primer apóstata llamado querubín. Esta guerra no tiene fin. Y esta guerra no se pelea una guerra. Esta guerra es santa. Esto no es una guerra defendiendo la madre que te parió, ni defendiendo a tu tata, ni a tu hijo, ni a defendiéndote a vos mismo, como hace aquel basura llamado, denominado Mario Prado. Este se defiende él, por ahí camina, haciendo videos y haciendo videos. Este haraganísimo que se ha dedicado a las redes sociales para hartarse. Por ahí hablas unas chabacanadas, como habla el mundo inconverso, el lenguaje de un pastor, de un hombre de Dios. El carácter del hombre de Dios es un carácter formado a través de la palabra, porque Jesús lo dijo, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Entonces los señalamos porque estos se hacen pasar como evangelistas, como pastores. Cuando estuvimos señalando a este perro sodomita, Cristian Urbina, que él no haya gente de Dios, dice este perro, para congregarse ni para someterse. El hombre de Dios se somete primeramente a Dios. Y Dios tiene una iglesia en la tierra porque tiene un remanente. Y este perro tiene conocimiento del remanente que Dios tiene en la tierra. Él lo sabe. Pero esta basura, el fin de este perro inconverso es de buscar fama, de buscar lucro. Y le estaba diciendo al pastorcito, supuesto pastor Mario Prado, ahí escuchamos donde él le dice que quiere someterse. Una persona que se somete en disciplina es una persona que se mantiene vigilada. El que ha cometido tal cosa, como la que ha hecho, la abominación que ha hecho este perro de Cristian Urbina, este perro solo se le permite abrir la boca para que diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando el apóstol Pablo dice que era un perseguidor de la iglesia, y cuando Cristo lo llamó, el apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero este perro usa la Biblia para defenderse. Usa la Biblia para justificarse, este maldito. Él no sabe el peligro que tiene este libro. Él no sabe el peligro. Cuando yo dije que en los días de Moisés este perro estuviera muerto. Entonces, el llamado Prado, Mario Prado, surgió como intercesor y abogado de este afeminado, de este sodomita de Chichihuite. Y dijo que yo estaba en el tiempo de la ley, en el Viejo Testamento. Eso es una blasfemia ante Dios. Porque en Mateo 4, Jesús le mandó 3 bombazos al diablo. ¿Y qué usó Jesús? El Viejo Testamento. Los hombres del ayer, que usó Pablo, el Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento no existe sin el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no existe sin el Viejo Testamento. Así es de que toda la Escritura, supuesto pastor llamado Prado, toda la Escritura es útil. Y dijo el perrito este, pistero de Mario Prado, que yo pues ya solo me había quedado en el tiempo lo de la ley. Vamos a ver qué piensa el apóstol Pablo de la ley. Ya que el apóstol Pablo está en el tiempo de la gracia, Prado. El apóstol Pablo está en el tiempo de la gracia. Miremos lo que dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo. ¿Qué piensa Pablo de la ley? ¿Por qué Pablo usa la ley aquí? Y dice en primera de Timoteo
el capítulo 1 y el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Para quién es la ley? ¿Qué es lo que hacía la ley en los tiempos de Moisés? Todos los que se oponían a la palabra, los que no obedecían lo que Dios había mandado a través de Moisés, dice en Números 25 que Moisés los sacó a la luz del sol y los ahorcó. ¿Qué piensa Dios de estos sodomitas? ¿Qué piensa Dios de un sodomita? ¿Acaso, Prado, que porque estamos en el tiempo de la gracia, podemos vivir como nosotros queremos vivir o hacer lo que nosotros queremos hacer? Nos dice el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué se manifestó? Para salvación. Enseñándonos, ¿qué nos enseña la gracia? Prado, ignorante. Prado, hasta nombre de carro le pusieron a este, pues. Prado. Este tipo no tiene entendimiento. Este tipo verdaderamente, Pablo decía, no un neófito. No un neófito, es alguien que viene tomando a empezar a quererse aprender 2 versículos de la Biblia y se ha denominado maestro y pastor y evangelista. Entonces dice que la gracia se ha manifestado para darnos la vida eterna. Esta gracia es una gracia inmerecida, una salvación inmerecida, una salvación que no merecemos. Es algo, un regalo de Dios. Pero la gracia, dice en Tito 2:12, ¿para qué se derramó? ¿Para qué vino la gracia? Para enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Para renunciar, nos enseña la gracia a renunciar a toda impiedad. Así es de que, qué lástima da oír un neófito hablar de la Biblia y decir que el Viejo Testamento, que la ley, eso quedó abrogado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6? No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Qué pasó en el tiempo de la gracia, Prado? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Estaban en el tiempo de la ley? ¿Existían en el tiempo de la ley cuando Moisés asesinaba a aquellos rebeldes, mentirosos y calumniadores, como Abiraham, Natán y Coré, que se rebelaron contra la palabra de Dios? Ananías y Zafira en el tiempo de la gracia murieron. Así es de que en el tiempo de la gracia Dios ha seguido matando gente, perros, matando gente. Pero estos perros, ellos creen, ellos siguen gordos, ellos siguen hablando, tomando el nombre del Señor en sus bocas para hacer comercio, y parece que nada pasa. Pero lamentablemente no tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque Judas lo dijo. Judas lo dijo. ¿Cómo es que alguien que es cristocéntrico, alguien denominado pastor, va a enseñar, como dice este perro de Prado, que ya no estamos en el tiempo de la ley y que ya no se habla del Viejo Testamento? Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice Judas? Capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, están cubiertos, vestidos de pastores y de evangelistas, están ahí entre en medio del pueblo del Señor. Dicen cubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso no es lo que ha hecho este maldito de Cristian Urbina, que porque estamos salvos, somos salvos por gracia. ¿Cómo ha convertido este maldito la gracia de nuestro Dios? ¿Cómo la ha convertido? Primeramente, en un sodomismo tremendo que peca. El otro día dijo en un video que alguien le había ofrecido tanto de dinero para que hiciera un video de pornografía. Dijo este maldito. ¿Cómo este maldito ha convertido la gracia en libertinaje? Este perro es un libertino. No se sujeta a la máxima autoridad de Dios, que primeramente es la palabra. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Y Dios, a través de todos los tiempos, ha tenido hombres y mujeres. ¿Oíste, maldito Mario Prado? Si Dios habló a través de una burra, y la Biblia dice que Dios, el profeta, dijo que derramaría sobre toda carne de su espíritu. Su espíritu sería derramado sobre toda carne cristiana, porque ustedes, asalariados, no tienen el Espíritu Santo. Lo dijo el apóstol Judas, que ustedes son sensuales. Sensuales. Ustedes son sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Seductores. Seductores del Evangelio. Se lucran del Evangelio para hacer dinero. Se venden por carros. Tu carro es una basura. Vos sos una basura. Tu moto es una basura. Porque fue Jesucristo que lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Te vas a enmojecer. Los gusanos te van a comer. Todo va a pasar, pero esta palabra es eterna. Así es de que no podemos hablar de Cristo si no hablamos de los profetas. No podemos hablar de Cristo si no hablamos del Viejo Testamento. No podemos hablar del Viejo Testamento si no hablamos nosotros. ¿Por qué mentamos a los profetas si estaban en el Viejo Testamento? Mira, perro Mario Prado, no ha pasado de moda la palabra. La palabra de Dios no pasa de moda. Vos te vas a morir. Pensamientos han surgido y pensamientos se han terminado. Hitler asesinó más de 6 millones de judíos y Hitler está en el infierno, y la palabra de Dios aquí está siendo predicada. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, que no va a regresar vacía. No va a regresar vacía la palabra del Señor. Así es de que, ¿qué han hecho ustedes de la gracia? La han convertido en comercio. La han convertido en libertinaje. Pecan a la hora que quieren y toman la Biblia, y como somos salvos por gracia, vamos a vivir una vida como los sodomitas. Así es de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué le decís al perro de Chichihuite, este afeminado homosexual? Porque este es un enfermo mental. Este es un demonio infiltrado en la congregación de los santos, pero está excluido, no entra a la congregación de los santos. ¿Y por qué le decís el líder de Chichihuite? Es el líder de todos los pornográficos que hay en Chichihuite. Es el líder de todos los sodomitas que hay en Chichihuite. Poniéndole títulos a este maldito. ¡Ay! Del que les puso líder de multitudes de demonios, porque este tipo está endemoniado. Ahora bien, vamos a ver cómo
eran tratados los sodomitas. ¿Cómo se mira el pecado de un sodomita, de este tipo que practica la pornografía como cierta un vaso de leche? Para él desnudarse y enseñar las vergüenzas, eso es como quien, así como se come los platos de pollo que le dan, lo están engordando para el día de la matanza. Pero ¡ay! Ya sabemos que solo inmorales y solo gente prostituta es quien sigue este perro, porque los cristianos son un oído audible y conocen la voz del Señor. Así es de que ya sabemos quién sigue este perro. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. ¡Qué imposible! El diablo quiere anular las escrituras. ¿Y dónde está metido el diablo? Está metido dentro de estas personas, supuestos evangelistas y pastores. Y dice aquí en Deuteronomio, leyes humanitarias. Dice así: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerá la paga de una ramera, oiga usted, ni el precio de un perro a la casa de Jehová. Si traer una ofrenda de una ramera, esto es pecado. Traer una ofrenda de un sodomita. ¿Y qué dirá Dios de este maldito que se desnuda para seducir mujeres y luego se pone 15 días de disciplina, comparándose este perro con el apóstol Pedro, que Jesús le puso 3 días de disciplina? Eso es una abominación, maldito, porque el apóstol Pedro no era sodomita, comparándose con David. ¿Y qué piensa Dios? Eso es lo que decimos. Eso es para que ustedes se imaginen el Dios que estamos predicando en esta tarde. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3? Oí bien, Prado, oí bien. Y cuando abras la jeta sucia que tenés, pensalo bien. No tomes la palabra de Jehová en tu boca para defenderte vos, para justificarte. ¿Qué dice Jehová? En Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto dice Jehová, hijos de Jacob, yo no cambio. Él no cambia. ¿Qué dice Santiago 1:17? En él no hay sombra de variación, no hay mudanza. Él no cambia de pensamientos ni ideas. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Dice que Jesucristo es el mismo de ayer. Él es el mismo del Viejo Testamento, Mario Prado. Él es el mismo Dios de la palabra, que mandó palabra por Moisés, que mandó palabra por los profetas. Él no cambia. Así es de que cuando usas la Biblia, no hablas del Viejo Testamento, no hablas de Moisés, no hablas de Abraham, perro hipócrita. ¿Qué dice entonces? Yo, Jehová, no cambio. Él no cambia. Él sigue siendo el Dios de la palabra. Él sigue siendo el Dios de toda la Biblia. Así es de que ya podés usar que por la gracia ya te voló la cabeza, no tenés cabeza. A este perro de Chichihuite, por la gracia está muerto. Aparentemente son cadáveres caminando, pero no tienen vida. ¿Por qué no tienen vida? Vamos a ver lo que dice Judas de estos apóstatas que quedaron ya plasmados aquí en este libro. Las manifestaciones de un apóstata, ¿cuáles son? Se oponen a los santos, se oponen a la pureza, se oponen a la santidad, se oponen a la autoridad de Dios, que es la misma palabra. Judas 1, capítulo 1, el versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí Judas trae y habla de la profecía de Enoc. De estos también profetizó Enoc. ¿Quién le reveló a Judas que Enoc había profetizado esto? Por el Espíritu Santo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos. Pero un versículo antes dice que están muertos 2 veces. Se van a morir literalmente y espiritualmente. Ustedes no tienen vida. ¿Por qué? Porque ustedes han desechado al Dios de la palabra. Y estamos montando vigilancia con este perro de chichihuite. El ejército de Jehová ya está preparado. A la hora que este perro tome las escrituras para hablar de ellas, este perro no ama a Dios. Jesús lo dijo en Juan. Dice el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué ustedes, le dijo Jesús, a los hipócritas, no guardan mi palabra? Porque ustedes no me aman. Así es de que cuando este perro use este libro santo, él no conoce este libro. No conocen ustedes a Dios. Ustedes no lo conocen. Saben, el diablo no lo conocía ya, por eso pecó. Por eso es que este perro se quita la ropa y peca cada rato, porque este perro no conoce a Dios. Y el perro de Mario Prado que dice: oh, el Viejo Testamento ya quedó abolido. ¿Sabes, perro? Si sabes y conoces a Dios. La Biblia dice, cuando Jesús dice: no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es más pesada. Un adúltero tenía que ir a dormir con una mujer para que se le contara como adulterio. Más que dice Jesús, que con solo el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella. La ley es más pesada. La gracia es más pesada. El pecado no se ha consumado con una mujer y Dios te mira como adúltero, como fornicario, con solo codiciar una mujer. Estamos en la gracia y en los días de la gracia fue Jesús que dijo eso. Así es de que, ¿cuál es la ley que quedó abolida? La ley ceremonial, la ley de las ceremonias, la ley donde se celebraban fiestas, esa quedó abolida. Pero la ley moral sigue en pie, perros. Por eso Pablo dice que la ley es buena y no es para el justo, sino, como leímos ahí en Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Así es de que la ley moral es para los inmorales, es para los sodomitas, es para los adúlteros, es para los fornicarios. Así es de que, Iglesia del Señor, qué triste, porque Pedro lo dijo, que muchos iban a seguir estos perros, muchos, porque son oidores de hombres. Jesús ya lo había dicho, el mundo ama a los suyos, y como son del mundo, oyen y les gusta el lenguaje de estos perros, se sacian con la pornografía de este maldito de chichihuite. ¿Por qué decimos que es un maldito? Aquí están registrados los malditos. Primeramente, dice que es maldito Prado el que no sangre la espada con este sodomita. Sangrar la espada si sos pastor. Metele la espada a este sodomita. Sabes que si sos pastor, este perro es un peligro. Porque este perro, hay gente que no sabe el trabajo que este perro está haciendo, cómo este perro practica y hace la pornografía. Vamos a ver qué piensa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en los días de la gracia, pero en la carta de Romanos condena a muerte este tipo de pecado. Vamos a ir al libro de Romanos,
libro de Romanos y ya estamos concluyendo, señores. Estamos terminando, pero vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 1. Dice, estando Dios, ¿por qué Dios entregó a este perro al diablo? Que ahora le vale a él que le conozcan su cuerpo desnudo. Qué espantoso cómo habla y excita a las mujeres este perro. Pero es que aquí hay un problema, señores. Temed a Dios y a su palabra y dale gloria al Dios viviente, porque así como derrocó al diablo, te va a meter al infierno. En el tiempo de la gracia estamos. Aquí tenemos en el tiempo de la gracia el apóstol Pablo mandándole una carta a los hermanos de Roma. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de incorruptible. Así es que dice el 24, por lo cual también Dios, cambiaron el Dios de la palabra por el Dios Mamón, por el pisto lo cambiaron. ¡Qué terrible! Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que ha hecho este perro de Chichigüite. Y Dios lo ha entregado a pasiones vergonzosas. Y ha entregado a muchos que lo siguen haciendo lo mismo que este perro, porque se sacian de la pornografía de este maldito. Así es de que dice Romanos, capítulo 1, verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, predican por avaricia. Allá anda grabando las quebradas, grabando las sucias, los zanates, se convirtió contando leyendas. ¿Saben qué estuviera haciendo este perro? Dice el libro de Lamentaciones. Oigan cómo se llama ese libro. Lamentaciones. ¿Saben cómo dice? En Lamentaciones capítulo 3. Dice que el hombre se lamente por el pecado. Este perro estuviera lamentándose. A ver si Dios tiene misericordia de este perro. A ver, porque Hebreos capítulo 6 dice que es imposible. Oiga, no mandan a que oremos por este perro, sino a sangrar la espada, Prado. Maldito el que no sangra la espada. Maldito el que detiene la sangre. Estás haciendo errar ese perro. Lo estás titulando el líder de Chichigüite. Así lo titulas. Tenés alianza con este perro. Así es de que vos sos un sodomita, porque Amós 3:3 dice, dos que no están de acuerdo no andan juntos. Y vos estás de acuerdo y en buen contacto con este maldito. Así es de que están atestados, murmuradores, detractadores. ¿Qué dice Pablo en el tiempo de la gracia? ¿Qué dice en el tiempo de la gracia, Prado? Estamos, el apóstol de los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y Pablo está predicando el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Vamos a mirar que sigue diciendo, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios. Ustedes no aman a Dios, ustedes aborrecen el lenguaje de Dios, aborrecen la palabra, aborrecen la corrección de Dios, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Sos un calumniador, Prado, y un mentiroso, porque vos adoptaste las mentiras del vampiro, y esa es la predicación tuya. Vos no edificás a nadie. Y dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, que la palabra que salga de tu boca sea para edificación de los oyentes, pero vos no estás edificando a nadie con tus calumnias y tus mentiras. Aquí dice, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, son implacables. Dios los va a paralizar tarde o temprano.
implacable, sin misericordia. ¿Dónde han visto usted que alguien que tiene misericordia, ama al prójimo, usted cree que va a mandarle pornografía? Este perro que se ha titulado evangelista, si ama a esas hermanitas que se le desnudan, hay de ellas, porque aquí ambos van a agarrar juego. Y dice Romanos 1:32, ¿quiénes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Digno de muerte, dice Pablo. En el tiempo de la gracia, Prado, murió Ananías y Zafira. Tened cuidado. Mejor anda a vender verduras, anda a vender tomate y repollo, pero no tomes la Biblia para hacer lucro, para hacer dinero. Dice, dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuántos no se complacen con este perro de Chichigüite, pues? ¿Cuántos no están complacidos con él? ¿Cuántos? Pero sabe, perro, que dice la Biblia, ahorita Dios no hace acepción de personas. Hace salir el sol para buenos y malos, y la lluvia para justos e injustos. Y en el día del juicio te vas a enfrentar ante el Dios de la palabra. Ante el Dios de la palabra. Bueno, señores, estas son las manifestaciones de un apóstata. Desleales, son altivos, son desobedientes, blasfeman contra el mismo libro que es la palabra revelada para la iglesia. Así es de que, hermanos, iglesia del Señor, que tienen el oído programado por Dios, hay que denunciar estos malditos con nombre y apellido. Se llama Mario Prado este perro. Se llama Cristian Urbina de Chichigüite. Y muchos perros que tenemos por ahí, comerciantes de la fe. Estos son engendros del mismo diablo. Así es de que a la ley y al testimonio, si ustedes no confirman esta palabra, ustedes andan en tinieblas, malditos. Que Dios bendiga al pueblo del Señor. Y le mandamos un saludo ahí, ¿verdad? A los hermanos, a los amigos que están mandando esta palabra, porque esta palabra tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Esta palabra tiene que llegar y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén.